Hola amigos, mi nombre es Kenlin Chan. En el día de hoy haré un breve video acerca de los métodos de evaluación que posee un psicólogo. Bueno, la evaluación psicológica es la disciplina de la psicología que estudia el comportamiento humano, tanto del sujeto individual como de un grupo específico de sujetos en distintos contextos, desde la clínica a la escuela, pasando por el trabajo y las organizaciones y otros ámbitos aplicados. Los objetivos evaluativos son también de distintas índoles: descripción del comportamiento, su diagnóstico, su prevención o incluso su cambio y control mediante una intervención y valoración de esta. Común a todo ello se encuentra el proceso de evaluación, a través del cual el psicólogo responde a las demandas del cliente o sujeto planteándose cuestiones técnicas que trata de verificar con la aplicación de test y otros procedimientos de recogida de información. Se considera un test psicológico a toda aquella prueba o método de instrumento utilizado con el fin de evaluar, medir más de una o diferentes características que forman parte del psique de un individuo. Bueno, en realidad se han formado muchos tipos de test psicológicos creados de distintos criterios con diferentes objetivos. Bueno, hablemos un poco acerca del test psicológico. El test psicológico es aquella prueba o método o instrumento utilizado con el fin de evaluar o medir más o diferentes características. Los test psicológicos se basan en la conducta observable y en la expresión de la subjetividad del analizado de cara a cara a interferir las características del estado mental del sujeto, siendo necesario un análisis posterior con el fin de poder extraer información con significado a la clínica. Los test psicológicos intentan, en la medida de lo posible, que la información que se obtiene a través de su realización sea válida y fiable, intentando que refleje lo que se pretende medir. No olvidemos que las características de los psicólogos son constructos no observables directamente y que pueden ser replicados por otros profesionales. Asimismo, las puntuaciones obtenidas tienen que transformarse, porque los test tienen puntuaciones específicas, entonces tienen que transformarse de cara a que tengan un significado, siendo por lo general comparadas con la medida obtenida o por muestras representativas de la población, con el propio desempeño previo y con un criterio establecido de antemano. En base a este contexto se han formulado numerosos tipos de test psicológicos creados siguiendo distintos criterios y con diferentes objetivos. Hablemos un poco acerca de los test. Los test también pueden tener dimensiones y tipos de test psicológicos derivados. Por ejemplo, a la hora de realizar un test psicológico hay numerosos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar qué tipo de información queremos obtener y de qué manera vamos a conseguirla. Algunas de las principales dimensiones que deben evaluarse son las siguientes. Por ejemplo, hay niveles. Por ejemplo, está el nivel de estructuración, del cual son diferentes tipos de test psicológicos que pueden variar enormemente según se solicita la información de una manera más o menos concisa, o bien se le deja analizado más o menos la libertad para expresarse. Por ejemplo, puede haber un test muy estructurado que permitirá obtener respuestas cortas y concisas, dirigiendo la evaluación a los aspectos considerados más relevantes. Podemos encontrarlos también con los test psicológicos no estructurados, en el que el contenido de la evaluación va variando según la respuesta del sujeto. Los semiestructurados son los que en el que, aunque se ofrece la libertad de la respuesta y las preguntas varían en función de la información que se refleje, se intenta seguir un guión más o menos prefijado. Las estructuradas en que, si bien se tienen en cuenta en las respuestas emitidas, la evaluación sigue en curso predefinido. También está el nivel de voluntariedad. Con la voluntariedad nos referimos al grado en el que el sujeto tiene control respecto a la respuesta emitida. Por ejemplo, si se hace un electroencefalograma, el sujeto no tiene control, y con respecto a la respuesta que emite, mientras que en algunos tests del individuo puede decidir el tipo de respuesta que da. El nivel de enmascaramiento, se entiende como enmascaramiento como el grado en el que el sujeto conoce la finalidad del test o la prueba en que se está aplicando y con las connotaciones de su respuesta. En este sentido, los test pueden ser enmascarados o no enmascarados. También está el nivel de objetividad.
El nivel de objetividad de los datos hace referencia al grado en que las respuestas son derivadas de la subjetividad del paciente o bien se trata de los datos empíricos y visibles. Están los test individuales como parte a parte, no como nivel de estructuración, sino como test de individual. Se trata de aquellos tipos de test psicológicos en los que se evalúan características de un único sujeto. Los test colectivos o grupales son aquellos que se realizan en grupo, suelen requerir menor nivel de entrenamiento para su aplicación que los individuales. Si bien permiten ahorrar tiempo y dinero, suelen comportar cierta pérdida de información respecto al individuo individual y se dificulta en gran medida la evaluación por parte del psicólogo o evaluador. Si por ejemplo hablamos en función del contenido, los test también pueden clasificarse en función de qué tipo de contenido mental se dedican a evaluar. En este sentido nos podemos encontrar con los siguientes tipos de psicológicos. Bueno, está el test de inteligencia, el cual es la capacidad intelectual en uno de los aspectos que más se han evaluado a lo largo de la historia, y con su uso se pretende descubrirle potencial en la capacidad de adaptación y de utilización de diversas estrategias, junto a la capacidad de almacenar y utilizar los propios recursos mentales evaluados en dichos test. Los test de actitudes, este tipo de test refleja la capacidad en aspectos concretos de la realidad y permiten predecir la efectividad y el rendimiento del sujeto. Están los test de personalidad. Medir muchos patrones de comportamiento, creencias, emociones y pensamientos nos permite hacernos una idea de la manera de ser de la persona evaluada, así como la manera como suele ver o actuar en el mundo. Los test de psicopatología diagnostican dichos problemas, nos permiten orientar el individuo respecto a diferentes medidas y tratamientos y aplicar con el fin de solucionar las dificultades que padece la persona. Los test neuropsicológicos, este tipo de test del tipo psicológico se emplean con el fin de ayudar y determinar el estado mental y perceptivo de un individuo, aplicándose por lo general en sujetos que han padecido de una lesión de algún tipo. El test de desarrollo envejecimiento, por ejemplo, este tipo de test se utiliza para valorar el grado en que un individuo se desarrolla a lo largo de la vida y observando la presencia de alteraciones comparando el grado de desarrollo en relación a la normatividad. También está el test de interés, vocación profesional. Normalmente se aplican en jóvenes que pasan por su adolescencia o posadolescencia y que necesitan ser orientados para decidir su trayectoria formativa. Si nos dirigimos a la clasificación de Pervin, bueno, teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores que he dicho, diversos autores han generado a lo largo de la historia diferentes clasificaciones de los tipos de test psicológicos. Una de las clasificaciones más extendidas y aceptadas es la de Pervin, que considera la existencia de las siguientes categorías. Están los test psicométricos, que son altamente estructurados y se usan frecuentemente tanto en la clínica como en ámbitos como el laboral y educativo. Están los test objetivos, que son altamente estructurados de este tipo de test y pruebas que se basan en correlatos fisiológicos con el fin de medir un determinado elemento. Debido a ello, las respuestas dadas no son voluntarias ni pueden ser modificadas. Sin embargo, el objetivo de la prueba suele estar claro, de modo que se considerarían no enmascaradas. Se emplean diferentes instrumentos y aparatos para el registro de las respuestas del individuo, no dependiendo del evaluador para el registro. Dentro de los test objetivos podemos encontrar los test cognitivos, los test motores, los test psicofisiológicos, los test subjetivos y los test proyectivos. Dentro de los test subjetivos podemos encontrar diferentes tipologías que concretamente destacan los test estructurales, los test temáticos, los test expresivos, los test constructivos, los test asociativos, los test refractorios. Hablando de todos los métodos que se pueden emplear que evalúan a una persona si alguien requiere de un tratamiento psicológico. Por eso es que existen muchos métodos de test dependiendo del caso, dependiendo de la persona, dependiendo el motivo. Pueden ser estructurados o no estructurados, como he dicho anteriormente.